Fácilmente podemos observar cambios físicos en la materia. Por ejemplo, cuando el agua se derrite, apreciaremos el agua líquida. O si seguimos calentando, apreciaremos como si de ella se desprendiera calor. Pero, ¿qué está ocurriendo con los átomos y las moléculas? También ellos pasan de sólido a líquido. Sabemos que para representar el átomo se han construido distintos modelos a lo largo de la historia, buscando explicar lo que hemos ido descubriendo de él. Así, pasamos de representar el átomo con una simple esfera que se creía indivisible a un complejo diseño en el que el átomo tiene otros componentes más pequeños dentro de él, y se les concibe tanto partículas como ondas. Es una dualidad que explica sus interacciones y que está vinculada a sus movimientos. Así es, el átomo no es una partícula estática, está en constante movimiento, y sus subpartículas también se mueven. A simple vista vemos un vaso con agua, pero sabemos que químicamente esta sustancia no es más que millones de moléculas de H2O y que éstas, a su vez, están compuestas por átomos, así es, de hidrógeno y de oxígeno, que juntas hacen al agua. Pero no podemos pensar en estas moléculas como partículas estáticas, sino en movimiento. Vibraciones que generan choques y choques que ocasionan desplazamientos y a su vez energía. Incluso si habláramos de un sólido, como una pared de ladrillos, sus partículas también se encuentran en movimientos vibracionales. Dicho esto, entonces, ¿qué le ocurre a las moléculas de un material cuando pasa de un estado sólido a líquido o a gas? ¿Será que esos átomos se vuelven líquidos o gases cuando aumenta la temperatura? La idea de sólido, líquido o gas es una apreciación macroscópica, es decir, la podemos apreciar con nuestros sentidos, pero cuando una sustancia cambia de estado físico, su composición química sigue siendo la misma. En el agua, por ejemplo, sin importar que sea hielo, agua líquida o vapor de agua, seguiremos teniendo H2O. Pero resulta que ese hielo, ese vaso de agua o ese vapor no tiene una sola molécula de agua, sino millones de ellas. El átomo como unidad o la molécula como unidad nunca es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa. Pero si juntamos millones de átomos o de moléculas de una misma sustancia, la forma en la que éstas interactúen entre sí va a determinar la apreciación y las propiedades físicas que nosotros apreciaremos con nuestros sentidos dentro del mundo macroscópico. Veamos cómo es la interacción de las moléculas de agua en cada estado de la materia. Cuando está en estado sólido, es decir, cuando es hielo, su temperatura es menor a 0 grados centígrados. Por ejemplo, este está a menos 10 grados centígrados, por lo que esperamos que sus partículas tengan una energía de movimiento muy baja, pero no ausente, pues los átomos y las moléculas nunca son estáticas. Gracias a ese sutil movimiento vibracional, las moléculas de agua no chocan entre sí, por lo que no ocasionan desplazamientos y a nivel macroscópico da la sensación de rigidez que tienen los sólidos. Pero si aumentamos la temperatura, hasta 30 grados centígrados por ejemplo, estaremos ocasionando que esos movimientos sean cada vez más bruscos y las moléculas comenzarán a chocar y a desplazarse, permitiendo una apariencia macroscópica de mayor movilidad. Así es, agua líquida. Y si aumentamos aún más la temperatura, hasta 100 grados centígrados, estaremos provocando tantos movimientos que las moléculas de agua casi no podrán permanecer juntas, por lo que no interactúan entre sí. Cada una parecerá estar por su lado, desentendida de las demás. Ahí es cuando estaremos en presencia de un gas, como es el vapor de agua. Entonces, hielo, agua o vapor de agua siempre fue la misma molécula de H2O. No fue la molécula la que cambió de estado sólido, líquido o gas, sino la forma en la que interactuaba con las demás moléculas. Dicho esto, podemos establecer que la temperatura no se define como calor, sino como la energía cinética de las partículas. Así es, el movimiento de las partículas. Cuanto más rápido se muevan los átomos o las moléculas, mayor será la temperatura y viceversa.